Bueno, es muy interesante que esta noción de texto va a surgir de dos momentos diferentes. Un momento tiene que ver con la lingüística textual, que ya no solamente quieren estudiar o las frases, las oraciones, sino quieren estudiar al texto globalmente. Esto de la lingüística textual principalmente está surgiendo en los países del norte de Europa, como el caso de Alemania, como el caso de Holanda. Pero también esta idea del texto se va a dar en Francia, y en el caso de que se va a dar en Francia, se va a dar principalmente con Roland Barthes. Entonces, Roland Barthes está estudiando el caso de la literatura, está estudiando el caso del arte, y cuando está estudiando el caso de la literatura, cuando está estudiando el caso del arte, él también va a denominar texto a un cuento, a una novela, a una obra de algún escritor. Entonces él también va a hablar de la noción de texto. Y no solamente va a hablar de la noción de texto como una obra en particular, sino también como la manera, el enfoque para analizar estas diferentes obras. Entonces surge esta idea del texto a partir de la lingüística textual, pero también surge a partir de la teoría de Roland Barthes. Entonces, Roland Barthes estaba dirigiendo una tesis de Julia Kristeva. Entonces, Julia Kristeva estaba estudiando los orígenes de la novela, y cuando empieza a estudiar los orígenes de la novela, ella va a empezar a definir qué es la novela, y va a escoger una novela en particular que ella considera que es la primera novela que se escribe en Europa. Y entonces ella va a utilizar para su tesis esta categoría de texto, y va a utilizar otra categoría muy importante que sería la categoría de la intertextualidad. Entonces, las dos categorías que utiliza Julia Kristeva, la noción de texto y la noción de intertextualidad, se van a convertir en conceptos y categorías realmente muy importantes para estudiar la literatura, pero también para estudiar lo que tiene que ver con cualquier texto escrito, o en el caso de la sociolingüística, con cualquier tipo de texto que sea hablado como una conversación o como un discurso político o como una determinada clase. Entonces, Roland Barthes, que es un escritor francés que principalmente va a trabajar con la semiótica, va a definir al texto como una práctica significante. Entonces, esto quiere decir que siempre el texto tendría características de sentido, y que siempre nosotros, el lector, le va a dar una interpretación, le va a dar un significado particular. Entonces, el texto es aquello que produce significado, aquello que va a producir un determinado tipo de sentido. Bueno, aquí tenemos a Roland Barthes, principalmente a mediados de la década de los 70, cuando está dirigiendo esta tesis de Julia Kristeva, y posteriormente de esta tesis de Julia Kristeva, él va a hacer varios artículos para una enciclopedia muy importante en Francia, y también va a hacer estos artículos y los va a recopilar en varios de sus libros. Roland Barthes no hacía un libro global, sino muchas veces iba recopilando determinado tipo de artículos y los integraba en un libro en general. Entonces, estos artículos que escribe acerca del texto los va a integrar en dos libros principales que va a hablar principalmente acerca de la literatura. Entonces, para Roland Barthes, el texto es una composición principalmente basada en signos. En este caso, los signos del texto serían las palabras, y que va a estar principalmente basada en algo escrito. Para Roland Barthes, pues es bien importante la parte hablada, pero también sería muy importante la parte escrita, porque a través de la parte escrita se va a constituir esta memoria literaria, esta memoria histórica que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, y esta memoria y esta producción de la literatura, pues es parte muy importante de la cultura. Entonces, Roland Barthes va a estudiar cómo evoluciona la escritura, y principalmente cómo evoluciona la escritura de tipo literario, ¿no? Él considera que esta escritura literaria es una escritura muy particular, que requiere ciertas características para que se produzca lo literario, ¿no? Entonces, en la década de los 70 se va a hablar de la literalidad, de la literacidad, que es estas características particulares de la literatura, ¿no? Entonces, la literatura maneja de una manera completamente específica el lenguaje, y esta manera de utilizar el lenguaje dentro de lo literario, es lo que le interesa a Roland Barthes, cómo se produce este efecto que va a dar y que va a producir la literatura. Pero este efecto de lo literario se va a producir principalmente a través de la escritura, y la escritura es algo que se enseña desde la primaria, la secundaria, la universidad,
la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿no? Entonces, Roland Barthes estudia principalmente la carrera de literatura, y cuando estudia la carrera de literatura, pues él va a escoger esta noción de escritura como algo muy, muy importante, y esta noción de escritura la va a relacionar con lo que sería el texto. Entonces, él va a estudiar a los textos, que él dice que va a depender del punto de vista del investigador, de si un texto es dos oraciones, un párrafo, todo un libro o toda una obra de algún autor. Entonces él lo va a ver como algo también que tiene que ver con el punto de vista de la metodología, con el punto de vista de cómo estudiar estos textos literarios, y en el caso de Roland Barthes, cómo estudiar estos textos de tipo artístico. También Roland Barthes no solamente va a hablar de textos literarios, sino va a decir que existen textos en el teatro, que existen textos en la pintura, que existen textos musicales, que existen textos dentro de la fotografía. Entonces él va a ver que principalmente muchas cosas que tienen que ver con como el arte se pueden estudiar como un texto. La definición tradicional, la definición más ligada a la parte de la lingüística, sería que es un conjunto de enunciados que van a conformar lo que sería ya el documento escrito. Este documento escrito va a tener determinadas características, que muchas veces va a tener una portada, va a tener ilustraciones, puede que tenga una ilustración, va a tener un índice, va a estar numeradas las páginas, va a estar dividido en capítulos. Entonces el texto se compone de enunciados, pero también se compone de toda una estructura formal cuando es un artículo, o de toda una estructura formal cuando sería un libro, ¿no? También nosotros cuando constructamos un PDF, también tiene determinado tipo de estructura, que muchas veces también se le pone la portada, también se le pone la introducción, y se le ponen las diferentes partes de lo que va a llevar lo que sería el texto. Otro teórico que muy relacionado con la semiótica, que también sería Greimas, va a hablar de el enunciado, y dice que estos enunciados van a permitir visualizar las palabras que escuchamos, que es utilizada para manifestar el proceso lingüístico. Entonces, siempre estaría relacionado con el lenguaje. El texto siempre va a estar relacionado con el lenguaje, siempre va a estar relacionado con la parte de la escritura, y siempre tendríamos que tener en cuenta como base de estos textos las oraciones, o lo que sería lingüística textual, el enunciado, esa carga que van a tener las diferentes oraciones, esa carga de sentido, esa carga de una determinada intencionalidad. Cuando yo solamente analizo la oración, casi por lo regular la estaría analizando desde el punto de vista sintáctico, pero yo cuando hablo de enunciado le estoy poniendo determinadas características intencionales, determinadas características de sentido y determinadas características de interrelación entre el emisor y el receptor. Cuando yo le estoy poniendo a estas oraciones estas características de intencionalidad y estas características de interrelación, ya podemos estar diciendo que estamos constituyendo y que estamos analizando lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Entonces, si alguien quisiera analizar el discurso que yo estoy diciendo, se tendría que ver qué intención tengo, y se tendría que ver por qué estoy utilizando estas palabras y hacia quién me estoy dirigiendo cuando estoy utilizando y seleccionando este tipo de palabras y este tipo de estructuras sintácticas. Este, Yale también va a hablar de que sería los diferentes enunciados, los diferentes discursos, y él lo va a poner como una parte de la cadena lingüística que sería ilimitada. Entonces, Yesley también va, cuando habla del signo, va a hablar de la parte de la forma y va a hablar de la parte del contenido. Entonces, dentro de esta oración, yo tendría que ver la parte formal de cómo están constituidas las oraciones, y la parte del contenido que tendría cada una de estas oraciones que yo estoy diciendo. Bueno, ahora hay dos tipos de textos. Esto ya también creo que lo vimos en alguna clase. Entonces los textos los podemos dividir en aquellos que son monologales, que principalmente los está diciendo solamente una persona, y estos textos monologales sería principalmente el oral, que podía ser un discurso, que podía ser una declamación, o en la parte escrita, que podía ser un cuento, una novela o una carta. Y también estarían los textos dialogales, que sería la parte oral,
que sería una conversación que yo tengo en un lugar particular, o también en la parte escrita, una conversación que yo voy a realizar mediante el chat o que voy a realizar mediante WhatsApp. Entonces los textos serían, por una parte, de una sola persona, o serían estos textos más en base a un determinado diálogo, ¿no? Entonces ahorita en esta primera parte de la clase, yo estaría completamente monologando, me estaría imaginando a estos receptores y ahorita que termine esta presentación, vamos a entrar un poquito en diálogo para ver qué entendieron de esta exposición. Entonces, el texto desde este punto de vista de la semiótica, que posteriormente se va a llamar semiótica discursiva, sería una práctica significante. Y sería una práctica significante porque va a estar influyendo en los receptores, va a estar influyendo en cómo se van a estar produciendo los diferentes textos. Y también sería una práctica significante porque siempre va a estar en relación con la cultura. Entonces nosotros no escribimos de la nada, sino hay ciertas reglas para hacer una carta, hay reglas para hacer una tesis, hay reglas para hacer un cuento, o ustedes que llevan también algunas materias de periodismo, tienen que ver cuáles son estas reglas para la nota informativa, para el ensayo, para hacer una monografía, para hacer un editorial. Entonces hay reglas, y estas reglas están dentro de un determinado contexto, están dentro de una determinada cultura, y siempre estos mensajes que yo estoy mandando a través de los periódicos, a través de la novela, a través del cuento o a través de los diferentes redes sociales, sería una práctica significante que está influyendo culturalmente y que está influyendo también en otros aspectos políticos, sociales, históricos, etcétera, ¿no? Entonces la declaración de Putin de que va a invadir Ucrania es, una, es un discurso, es una declaración completamente significante y que va a tener reacciones de otros gobernantes, va a ser reproducida en los periódicos, va a ser reproducida en las redes sociales, porque es una práctica significante que nos está afectando, bueno, que afecta mucho a Europa y que también afecta a todos los demás países. Entonces ahí es resaltar que es una práctica significativa, que es una práctica significante. Entonces, el texto como práctica significante debe entenderse como un objeto computable, contable, conmensurable. Entonces, cuando yo estudio los diferentes textos, trato de buscar esta materialidad y al buscar esta materialidad, me voy a apoyar en las ciencias del lenguaje, principalmente en la lingüística. Entonces, voy a tratar de ver esto que ya hemos mencionado también, que sería la parte sintáctica de la oración, la parte de semántica de la oración y la parte pragmática de la oración. Entonces, es un objeto que yo puedo estudiar, que yo puedo describir, que yo puedo analizar, ¿no? Entonces el texto se puede descomponer, ¿no? Se puede descomponer y se puede valorar aquello que se está completamente diciendo. También el texto sería una práctica y tendría diferentes elementos materiales. Entonces, eh, yo trato de ver cómo funcionan los diferentes textos, ya sea producciones literarias, ya sea producciones políticas o ya sea estos textos que van a estar dentro del periodismo. Entonces también los textos van a estar enmarcados dentro de determinado género, dentro de determinada manera en que se elaboran estos diferentes textos. Aquí otra vez veríamos esta diferencia entre la obra y el texto. La obra sería algo concreto, la obra se vería, la obra muchas veces la puedo tocar, puedo tener el libro, puedo tener el cuadro, puedo tener ir a ver una obra de teatro, y entonces la obra es algo concreto, este, que puede estar en algún tipo de material, y el texto principalmente va a ser eso que está siendo sostenido por un lenguaje y que también implica un trabajo principalmente de producción. Entonces implica un trabajo de producción, un trabajo de circulación y un trabajo de recepción. Cuando yo veo cómo está siendo construido este texto en su producción, en su circulación y en su recepción, estaríamos hablando de eso que sería el discurso, ¿no? Entonces el discurso quiere ver estos tres aspectos de cómo se produce y cómo se recibe ese texto.
Principalmente para la lingüística y también para Greimas, va a decir que el texto siempre va a estar dado principalmente por una enunciación. Entonces tengo que ir buscando estos factores de enunciación y estos factores de enunciación siempre van a estar relacionados con el espacio, van a estar relacionados con el tiempo, van a estar relacionados con un determinado modo en que yo me apropio de ese lenguaje. Entonces, a la manera en que yo me apropio de ese lenguaje, y en el caso de una conversación oral, la manera en que me interrelaciono con la otra persona, serían los factores de enunciación que se están produciendo a la hora en que yo pronuncio, a la hora en que yo digo ese determinado texto. También para este Roland Barthes, te diría que el texto nunca va a tener un solo significado, sino el texto siempre va a ser, con muchos y múltiples significados, va a ser polisémico. Entonces el texto siempre sería paradójico en el sentido de que va cambiando el significado de ese texto y que muchas veces no solamente te quiere decir una cosa, sino muchas veces te quiere decir diferentes cosas. Entonces si nos fijamos para los diferentes tipos de texto, muchas veces hay intérpretes, ¿no? Entonces López Obrador dice algo y hay 20 interpretaciones de lo que dijo López Obrador, ¿no? O hay interpretaciones de por qué Putin está haciendo la guerra, o hay muchas interpretaciones de una película, ¿no? Yo ahorita estaba viendo una reseña de La Isla de Berman, o puedo ver una reseña de la película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Armas Perdidas, y va a haber muchas interpretaciones de esa película, va a haber muchas críticas diferentes. Creo que he leído muchas críticas de la película de Guillermo del Toro, de unos que dicen que es la película más maravillosa y otras dicen que se está repitiendo y que no está aportando nada nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto sería paradójico porque tendría múltiples interpretaciones y también sería paradójico porque está cambiando el sentido del propio texto, ¿no? Y no solamente está cambiando el sentido del propio texto en el momento en que yo la leo, sino los textos van a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces unos textos que pueden ser muy importantes en determinado momento van a ir, se van a ir volviendo caducos y otros textos que a lo mejor no eran tan importantes en su momento se van a convertir en textos que van a ser revalorados. En el caso también de una película, también se puede considerar como un texto, ¿no? Yo me acuerdo que en la década de los 70, en la década de los 80, a lo mejor Tintán no era tan importante, y ahora va a haber ciertos críticos como Carlos Monfink, que van a revalorar toda la obra de Tintán principalmente, ¿no? Entonces los textos pueden tener más o menos importancia dependiendo del momento actual y dependiendo de esos críticos que están valorando ese determinado tipo de textos. El texto pues, estaría en relación con los signos, serían estos tipos de palabras, y para Roland Barthes lo más importante que el signo siempre va a estar funcionando dentro de una determinada cultura. Esta misma idea la va a tomar Julieta Haidar, en que no podemos entender los discursos, no podemos entender esas palabras, esos signos que están dentro de los discursos, si no lo entendemos dentro de determinada cultura, ¿no? Entonces ahorita también con la guerra de Ucrania, lo entenderían diferente la gente de Ucrania, la gente de Rusia, la gente de Europa, la gente de Estados Unidos o nosotros que estamos en Latinoamérica, ¿no? Creo que ahorita en las noticias será así como el tema principal, pero sí se entendería diferente dependiendo si estás más cerca o más alejado de Rusia. En ese sentido, algo que también va a decir Roland Barthes es que la obra va a funcionar como un signo en general. Entonces, para este Roland Barthes, el texto es un signo de otras cosas. Y eso también sería para el caso del discurso, que ese discurso lo veía principalmente Michel Foucault como relaciones de poder, como relaciones de control, como relaciones de dominación, ¿no? Entonces, el texto es un signo. En esto para Roland Barthes, y ese signo, principalmente si es en el caso de la literatura, sería que la propia obra me está remitiendo a otras cosas diferentes que muchas veces pueden estar incluso fuera de la propia obra. Aquí tenemos a Roland Barthes trabajando en su estudio, ¿no? Ahorita creo que lo vemos como algo muy viejito, pero en la mediados de los 70 pues era una oficina muy, muy moderna, ¿no? Aquí también está ya entrando esto que el texto es un signo de algo, y aquí en la década de los 70 ese sería como un signo de modernidad, como un signo de intelectualidad que tenía Roland Barthes en su estudio.
Entonces, Roland Barthes va a hablar de esto que sería la obra y de esto que sería el texto. Para Roland Barthes, la obra es un objeto que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la lingüística, que tiene que ver con la filología. Y muchas veces lo que se trata de buscar en la obra sería la parte del significado, y muchas veces necesito una teoría, necesito una metodología para estudiar a la obra. Entonces, Roland Barthes diría que para poder interpretar a la obra, principalmente voy a depender de una hermenéutica. La semiótica y la hermenéutica serían ciencias que van a buscar ese significado, que van a buscar ese sentido entre las obras. Pero hay diferentes hermenéuticas, una que tiene que ver más con lo marxista, otro que tiene que ver más con el psicoanálisis, otro que tiene que ver más con la literatura, o una hermenéutica más de tipo cultural, y hay otro tipo de hermenéutica que sería más de tipo antropológica. Entonces, la semiótica y la hermenéutica buscarían ese significado dentro de la obra. Aquí está lo que va a mencionar Roland Barthes, que el texto es infinito en sus significados. Nunca vamos a agotar los diferentes significados del texto. Siempre van a ser casi inatrapables los significados del propio texto. Y el campo que yo voy a estudiar principalmente sería la parte significante. Si recordamos lo que decía Saussure, hay una parte de significado y hay una parte de significante. Esta parte de significante sería la parte material, sería principalmente la parte de la enunciación. Y algo que menciona principalmente Roland Barthes, porque está hablando del campo de la literatura, es que el texto siempre va a tener una parte completamente simbólica. Y en esta parte simbólica depende de qué está percibiendo y qué está recibiendo ese oyente o ese receptor, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura, nunca estaríamos hablando 100% de la realidad, sino siempre hay algo completamente simbólico. También Roland Barthes dice que el texto posee muchos significados, posee muchos sentidos para el caso de su interpretación. Y otra definición muy bonita que va a dar Roland Barthes es que te va a decir que es un tejido. En ese tejido pues, están tejiendo diferentes niveles, ¿no? Está tejiendo el nivel de la lengua, el nivel de la cultura, el nivel de lo social, el nivel de lo político. Entonces, en ese sentido, el texto sería plurisignificativo. Y otra cosa que va a decir Roland Barthes es que es una explosión, una diseminación de diferentes significados, de diferentes sentidos. Entonces, en el caso del hermeneuta, en el caso del semiótico, quiere llegar a interpretar esos significados dentro de la literatura, y en el caso de la teoría del discurso, nosotros queremos encontrar ese sentido, ese significado del discurso. Aquí viene la segunda parte que es muy importante, y para Roland Barthes estos textos jamás van a estar aislados. Para Roland Barthes los textos siempre están en relación con otros textos. Muchas veces, anterior a Roland Barthes, muchas veces se pensaba que la esencia del sentido estaba en la obra misma. Entonces que yo tenía que estudiar a la obra misma. Y a mediados de los 70 que está proponiendo esta teoría Roland Barthes te dice que no, que la obra no está aislada, que la obra no es así como un cosmos único, que el sentido está solamente en esa obra, sino Roland Barthes va a abrir los sentidos y va a decir que esa obra está relacionada con otra obra, con otra obra, con otra obra. Entonces, para yo poder entender el sentido más amplio, el sentido más completo de la obra, tengo que ver la relación que va a guardar esa obra con las otras obras. Ahorita que se está haciendo un análisis discursivo de las relaciones entre Rusia y Ucrania, vemos que este conflicto pues realmente no surgió en el día de ayer ni la semana pasada, sino es un conflicto que tiene muchos años, ¿no? Entonces algunos analistas, yo he estado viendo varios videos y hasta ahorita les quería pasar alguno, o les quería pasar algún video del conflicto, entonces algunos se van a, a 100, a 200 años antes, o muchos se van a partir de 1989, que es cuando se separan los diferentes países de la Unión Soviética. Algunos ponen la fecha más importante en 1991, cuando Ucrania se separa y quiere ser independiente, y algunos se van al caso de 2014, que sería el año en que esta Ucrania quiere hacer un tratado con Europa para comerciar, ¿no?
Entonces, ahí estarían estas relaciones intertextuales en el sentido de que este conflicto pues tiene una historia, tiene un pasado, y en esa historia tendría que ver la parte histórica, tendría que ver la base económica, que muchas veces dicen que antes se manejaba que el gas pasaba todo a través de Ucrania, pero ahora dicen que Rusia construyó otro gasoducto que iba a ir por debajo del mar para que llegara a Europa, para que llegara a Alemania, ¿no? Entonces, no puedo estudiar solamente este conflicto, sino lo tengo que estudiar dentro del conflicto geopolítico, desde la parte histórica, desde la parte económica, desde la parte cultural, y de los diferentes factores que van a estar interviniendo en ese conflicto. En el caso de la literatura, pues quería ver esa obra en relación con otras obras, y en el caso del análisis del discurso sería ver los diferentes contextos para poder interpretar el propio conflicto. Entonces, también en el caso de la literatura, siempre se va a tratar de buscar esta comprensión que va a existir dentro de la propia obra. Y se va a tratar de ir determinando los aspectos más importantes de la obra. En el caso de la teoría del discurso, yo también tendría que ir tratando de ver cuáles son los elementos más importantes de ese discurso, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué efecto quería provocar? Entonces, en esta teoría de Roland Barthes, el lector va a ser el que va a buscar estas relaciones intertextuales que van a estar al interior del texto y que van a estar también al interior, al fuera del texto. Las relaciones que pueden estar fuera del texto pueden ser relaciones sociales, relaciones culturales, relaciones artísticas. Entonces muchas veces ese lector, no solamente se deja llevar por esa obra, no solamente se deja llevar por ese texto, sino siempre va a estar tratando de buscar esos significados, ese sentido que va a estar dentro de la obra. Pero también Roland Barthes dice que muchas veces el autor que está escribiendo el autor que está escribiendo ese texto, tiene pensado eh, cómo se va a ver él, entonces tiene una imagen de él mismo, cómo se va a presentar, ¿no? Entonces, también en un problema político, también es cómo se presenta al adversario y cómo me presento yo, ¿no? Entonces ahorita hay como dos versiones, ¿no? Biden se presenta como el bueno y presentan a Putin como el malo, ¿no? Y creo que en Rusia es al revés, ¿no? Putin se presenta como el bueno y Biden lo presentan como el malo, ¿no? Entonces hay una presentación y hay una imagen de cómo se están presentando los diferentes autores. Entonces, a esta presentación de los diferentes autores de los diferentes autores dentro del discurso, este, Humberto Eco le va a llamar autor modelo y lector modelo. Ese autor modelo y ese lector modelo va a hacer esa presentación de quien está dando el discurso y esa presentación de qué público yo le voy a hablar. Entonces, si nos fijamos, también los medios de comunicación le están hablando a determinado tipo de público, ¿no? Entonces, el público de la CNN, el público de la BBC, el público de Televisa, el público de TV Azteca, el público de multimedios, se va a presentar a un diferentes tipos de público, ¿no? Entonces también muchas veces sería como interesante estos medios independientes a qué tipo de receptor, a qué tipo de oyente se les está hablando, ¿no? Y como yo me presento como autor modelo, que estoy presentando esa noticia, que estoy presentando ese hecho en particular, ¿no? Entonces dentro del propio discurso hay una imagen del que se está presentando y del receptor a quien se va a dirigir, ¿no? Entonces, si yo diera en una escuela privada, pues tendría que pensar en otra manera de hablar, sería otro público diferente, entonces tendría otro autor modelo diferente, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en la escuela del Tepeyac, era una escuela privada, y ahí todos los maestros iban de traje, miraban así como muy formales, porque pues, era una escuela privada, y así te piden un poquito esta imagen que tienes que tener presente como maestro, ¿no? Entonces, para Roland Barthes, el texto va a ser una máquina, es una máquina, Humberto Eco dice que es una máquina sintáctico, semántico, pragmática,
no se van a estar produciendo diferentes redes significativas. Aquí vamos a ver tres aspectos muy importantes del texto. Uno, que el texto es un tejido lingüístico y ese tejido lingüístico va a producir el discurso. El discurso también se estaría produciendo en el momento en que yo lo estoy dando a receptores concretos en una situación particular. El segundo aspecto del texto es ese espacio en el cual el sujeto y el sentido se van a producir. Cuando ya tengo este espacio y ese sujeto al cual estoy dando el discurso, ahí estaríamos hablando del discurso. Y el último aspecto sería que el texto es una práctica significante como una productividad realizada en y por el lenguaje. Entonces los textos, los discursos, siempre se tienen que estudiar a partir de estas características del lenguaje. Es muy interesante que para Roland Barthes lo más importante del texto es esta productividad que viene y que parte del lenguaje, ¿no? Otro autor que vamos a ver, que es Theo Van Dyke, dice que no solamente es importante la parte del lenguaje, sino también es importante la parte social, ¿no? Y en esta parte social es ver esta relación con mi oyente, ver las relaciones que va a producir ese discurso en un determinado contexto social, ¿no? Entonces ahorita lo que están tratando de medir también todos los medios es ver ese impacto social que tiene la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces ahorita estaba viendo en la televisión que dicen que el rublo ha perdido valor y también cómo nos podía afectar a los diferentes países, ¿no? Que si va a subir el gas, que si de repente por Ucrania va a haber menos granos y va a ser más caro la comida en Ucrania y en Europa. Entonces, ese impacto social que puede producir, o en esto que estamos en la era de la geopolítica, eso que puede surgir, ese impacto que pues, se puede darse en los bancos, que puede darse en el comercio, que puede darse en las diferentes relaciones económicas, políticas y sociales por la causa de la guerra. Aquí está cómo se produciría el sentido, ¿no? El sentido se va a producir a partir de esa productividad que va a generar un sentido y también tiene que ver con cómo se está recibiendo eh, ese texto. Entonces, siempre sería como este proceso de comunicación, de que siempre esa productividad tiene algunas bases sociales, algunas bases históricas y va a generar ese sentido y ese sentido principalmente se va a dar a partir de los diferentes receptores, de los diferentes oyentes de ese texto. Entonces el texto va a tener una lógica dialéctica y va a tener una lógica textual de un significante móvil y siempre abierto. Esto es muy importante para Humberto Eco, para Greimas, para Barthes, que nunca el texto, jamás el texto está cerrado, sino que el texto siempre está produciendo nuevos significados, el texto siempre va a estar produciendo diferentes discursos, ¿no? Entonces el texto nunca se acaba, el texto siempre sería infinito, el texto siempre sería algo que va a estar cambiando constantemente. Y lo que trataría de ver la semiótica es cómo se genera ese sentido. Lo que trataría de ver la teoría del discurso es ver ese efecto, ese impacto social que tiene ese discurso dentro de las personas o dentro de los diferentes países, ¿no? Entonces, siempre tiene un impacto social, ¿no? Ahorita la pandemia tuvo un impacto social, ahorita que las clases fueran en línea tenía un impacto social, ahorita que regresemos a clases presenciales tiene un impacto social. Entonces tenemos que calcular y tenemos que ver esos impactos sociales, a quién está impactando, ¿no? Creo que ahorita en la página de No Quiero Morir en Polacas decía que qué iba a pasar con los alumnos foráneos, que se iban a tener que regresar, que muchas veces para ellos era más complicado ese regreso a clases, ¿no? Más que los que vivían aquí en el Distrito Federal. Y también había varios memes que decían que había varios estudiantes que vivían a 2 o 3 horas y que para ellos sí era realmente muy complicado hacer 3 horas de transporte, ¿no? Yo vivo en Tlatelolco, entonces también ir a CEU significa así como un gasto de tiempo muy grande, porque pierdo 2 horas para ir, 2 horas de la clase y 2 horas para regresar, ¿no? Entonces casi pierdo todo el día por solamente dar una clase en CEU. Sería así como un poquito del esfuerzo que uno tiene que meter y sería como parte de los diferentes impactos, ¿no? Principalmente en los discursos políticos se mide este impacto, ¿no?
Entonces creo que pensando en otro ejemplo desde el punto de vista de la política, creo que uno de que dicen que de los errores de Peña Nieto fue no hacer caso al problema de los 43, entonces dejarlo pasar y no investigar y luego muchas veces llegar a esta historia final, oficial, que muchas veces nadie se la creyó, entonces como que fue uno de los grandes errores sociales y error político no haber tratado este tema este, desde antes. Entonces, para Roland Barthes, el significante no debe imaginarse, siempre tenemos que buscar ese sentido, y ese sentido siempre va a ser una infinitud significante. Entonces, para el caso de la literatura y para el caso del arte, siempre va a haber múltiples interpretaciones, ¿no? Y si ahorita que estamos viendo en el caso de los discursos políticos, muchas veces también va a haber diferentes interpretaciones dependiendo de las cadenas políticas, de las cadenas de televisión, de los diferentes periódicos o muchas veces también de los diferentes periodistas que están tratando y que están analizando ese acontecimiento. Otra cosa que también mencionaría Roland Barthes es que el texto es algo que va a atrapar al sujeto y lo implica en una actividad permanente de producción de sentido. Entonces siempre la semiótica está viendo esta producción de sentido que está produciendo a través de las relaciones culturales, a través de las relaciones sociales. Para Foucault, esta producción de sentido, esta producción de significado se va a dar a través de los discursos que tienen que ver con las disciplinas, de los discursos políticos, pero también de todas estas conversaciones, de estas todas interrelaciones que tenemos con los demás seres humanos. Entonces, para Roland Barthes, escribir y leer sería una actividad. También hay otro crítico literario que es Philippe Soler, que va a hablar del caso de El lector. Y para Barthes va a ser muy importante la escritura y la lectura. Van a ser muy importantes la escritura y la lectura porque para Roland Barthes la cultura estaría partiendo de esto que leo y de esto que escribo. Piensen que Roland Barthes está escribiendo en los 70s y para él es importantísimo esta cultura escrita, ¿no? Ahorita en la década de 2020 creo que es más importante todo esto que tiene que ver con la cultura visual. Entonces nosotros todo el tiempo nos estamos informando más a través de las redes. Entonces buscamos en Instagram, buscamos en Face, buscamos en YouTube que nos den las noticias, ¿no? Entonces ahorita también estuve revisando algunos periódicos y para que explicaban el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Antes la gente se informaba más desde la parte escrita, desde la parte de los periódicos, pero eran como que nos informamos más desde otros tipos de noticieros más audiovisuales. Entonces, para Roland Barthes, escribir tiene que ver con determinados contextos. Esto de que escribir tiene que ver con determinados contextos también lo podríamos aplicar a la teoría del discurso. Entonces, tendríamos que ver estos contextos discursivos, estos contextos que se producen a partir del discurso, y podríamos ver estos contextos, ver la parte histórica, ver la parte social y ver la parte cultural. Entonces lo que hacen principalmente los analistas del discurso es buscar estos tres contextos, estos tres factores que también van a estar influyendo con el discurso. Y la propuesta de Roland Barthes es verlo desde la intertextualidad. La intertextualidad que existe en cómo se mete a la obra y cómo esa obra está relacionada con estos contextos que veíamos aquí anteriormente, ¿no? Con lo cultural, con lo histórico, con lo social, con lo artístico. Entonces, aquí hay una cita de Roland Barthes que nos menciona, en cierta medida, un texto vale. Lo que vale es su acción integradora de otros textos. Eso también lo dice un poquito la hermenéutica. Entonces la hermenéutica te dice que no estás produciendo textos, no estás escribiendo a partir de la nada, sino siempre estás escribiendo a partir de otras obras, a partir de otros textos, ¿no? Entonces, muchas veces para tú informarte, tienes que leer otras notas periodísticas, tienes que ver lo que están diciendo en la televisión para tú escribir
tu propio texto, ¿no? Si tú quieres hacer una nota informativa, si quieres hacer un editorial o si quieres dar un comentario a través de YouTube, te tienes que informar y sería ver otros textos, otros autores que te están hablando del mismo problema, ¿no? Entonces, para Roland Barthes, la intertextualidad estaría muy relacionada con la cultura y también estaría relacionada con la historia. Bajin, que es otro teórico de la década de los 30, otro teórico soviético, va a decir que hay un carácter dialógico entre los diferentes discursos, entre los diferentes textos. Entonces, este carácter dialógico existiría en la cultura, pero también existiría la parte de los discursos políticos y en la parte de los discursos sociales. Entonces, Roland Barthes va a hablar de intertexto e intertextualidad. El intertexto sería aquello que yo encuentro dentro de la propia obra, que muchas veces está metido y aparece dentro de la obra. Entonces esto es un poquito lo que aparece en el caso de Los Simpson, que te hablan de alguna película, que te hablan de una obra de teatro, que te hablan de alguna canción que existe en la realidad, ¿no? Entonces puede aparecer Madonna, puede aparecer Billy Clinton, puede aparecer referencias a las películas de Tarantino. Entonces sería un intertexto, un texto que se mete que proviene de otro lugar. Y las relaciones intertextuales sería relacionar eso que está en el texto con la obra original. Entonces la intertextualidad sería este modo de ver los diferentes textos y relacionarlos con otros textos. Entonces si yo quiero saber que aparecieron los Beatles, yo lo voy a relacionar con esa canción, con ese disco, con esa película. Entonces creo que en Los Simpson de vez en cuando aparecen escenas de Submarino Amarillo o de otras películas de los Beatles. Pero no solamente aparecen referencias a los Beatles, también aparecen referencias a Madonna, a Michael Jackson, y creo que, no estoy seguro, pero creo que también en algún capítulo de Los Simpson también aparece una referencia a una película de Tarantino, ¿no? Del el mariachi. Ya nos falta el último aspecto que mencionaría Roland Barthes. Bueno, antes de Barthes y otro teórico que se llama Genet, va a decir que el texto es huella de textos anteriores y será huella de textos posteriores. Entonces el texto no se acaba en sí mismo, sino que se inspiró en otro texto y va a producir otros textos diferentes. Entonces para Roland Barthes el texto es ese espacio de redes significativas en la cual se está produciendo el sentido. Y para nosotros el discurso sería esa unidad que está produciendo ese sentido, pero que a su vez está relacionado con diferentes tipos de contextos. Aquí para Roland Barthes, este texto estaría relacionado con diferentes artes, con todo lo que tiene que ver con la cultura. En el caso del discurso, pues estaría relacionado con la historia y con lo social. Y el último elemento importante que va a mencionar Roland Barthes es que parte de la unidad de sentido en una obra literaria o en algo que artístico sería el personaje. Entonces Roland Barthes le va a dar mucha importancia a la parte del personaje. Entonces el personaje para Roland Barthes sería esta unidad de sentido. Entonces el personaje va a ser una unidad de sentido porque es parte del hilo conductor del caso de la literatura. Bueno, ese fue un poquito la exposición a partir de Roland Barthes.